Buenos días, mi nombre es Francisco Mestanza, soy neumólogo pediatra del Hospital San Bartolomé, miembro de la Red Peruana de Tuberculosis Pediátrica. A continuación voy a hablarles acerca del manejo de la TB drogo-resistente en pediatría. En este gráfico vamos a observar el espectro dinámico de la tuberculosis, en la cual nosotros en primera instancia nos exponemos al bacilo. Entonces nuestro organismo lo puede destruir totalmente y no dejar huella de esta, o si no, el organismo queda en nuestro cuerpo. El bacilo puede tener ahí dos caminos, o queda en estado latente o va a progresar a enfermedad. Cuando progresa la enfermedad, pasamos de un estadio de infección a un estadio incipiente. Este estadio incipiente probablemente vamos a tener prácticamente sin síntomas y con cambios radiográficos que ni siquiera lo vamos a poder percibir. Conforme aumenta la carga bacilar en nuestro cuerpo, comienza a hacer más daño en nuestro organismo y entonces vamos a pasar a una etapa subclínica, en la cual ya podemos tener síntomas y hallazgos radiográficos sugerentes, pero nuestra baciloscopía y probablemente el cultivo salga negativo. Cuando aumente la carga bacilar, pasamos a una etapa en la cual ya podemos tener una enfermedad ya evidente, en la cual podemos tener signos clásicos, podemos tener hallazgos radiográficos, pero quizás nuestra baciloscopía salga negativo y un cultivo positivo. Finalmente, cuando ya tenemos una alta carga de bacilos, vamos a tener una enfermedad severa, vamos a tener una radiografía compatible y una carga bacilar tan grande que puede ser nuestro frotis positivo y el cultivo también positivo. En esta diapositiva grafico lo que anteriormente les comenté. Por un lado tenemos al lado izquierdo las manifestaciones clínicas, abajo el espectro de infección y enfermedad en paralelo a la carga bacteriana y al lado derecho es la progresión de la enfermedad desde el punto de vista radiológico. Entonces vemos en infección TB latente prácticamente una radiografía sin lesiones, a menos que veamos una calcificación que nos hable de un foco de Kohn antiguo, sin manifestaciones clínicas. Cuando seguimos progresando ya a una enfermedad en la cual ya tenemos una TB pulmonar asintomática, podemos encontrar ciertos hallazgos radiológicos en las cuales nos habla de una carga bacteriana pequeña, en la cual puede ser detectado con un GenExpert de última generación o a través de un cultivo rápido o un cultivo estándar. Cuando la enfermedad progresa y ya tenemos una enfermedad pulmonar establecida, vemos que ya el paciente ya tiene síntomas, hay una carga bacteriana importante que ya puede ser detectado por la baciloscopía con un hallazgo radiográfico evidente. Y finalmente, una enfermedad pulmonar severa donde hay una carga bacteriana grande, tenemos hallazgos radiológicos y lógicamente muy sintomáticos. Para completar los conceptos anteriormente mencionados, acá les muestro las distintas formas de patrones radiológicos de la tuberculosis en los niños. En los primeros años vemos las formas primarias, como la enfermedad linfática nodular, y en los niños, que es con más frecuencia, las formas diseminadas, ¿no? El patrón miliar, ¿no? Conforme avanzan los años, ya comienzan a aparecer alrededor de los 6, 7, 8 años las otras formas de presentación de la tuberculosis en los niños, como es aquellas que se asemejan a las formas adultas, ¿no? En las cuales ya tenemos gran compromiso pulmonar y las formas cavitarias, ¿no? A continuación les muestro los cambios en el desarrollo de los factores fisiológicos que influyen en la disposición de los fármacos en lactantes, niños y adolescentes, ¿no? En el panel A ustedes pueden ver cómo se dan los cambios en la capacidad metabólica, ¿no? La actividad de muchas isoformas del citocromo P450 están marcadamente disminuidas durante los primeros meses de vida. En el panel B se muestran los cambios en la composición corporal dependientes de la edad que influyen en el volumen de distribución de los fármacos, ¿no? En los primeros 6 meses la proporción de agua es mucho mayor en los niños que en los adultos y esto disminuye paulatinamente. En el panel C se muestran los cambios dependientes de la edad, tanto en la estructura como en la función del tracto gastrointestinal, al igual que las enzimas hepáticas metabolizadoras de fármacos, que se ven en el panel A. La actividad del citocromo P450 en el intestino es baja durante los primeros
meses o años de vida. En el panel D se resume el efecto del desarrollo postnatal sobre los procesos de secreción tubular, representada por el aclaramiento del ácido para-aminohipúrico y la tasa de filtración glomerular, los cuales se aproximan a la actividad adulta a los 6 a 12 meses de edad. Y en el panel E se muestra la dependencia de la edad en el grosor, el grado de perfusión y el grado de hidratación de la piel y el tamaño relativo del área de la superficie de la piel, ¿no? Aunque el grosor de la piel es similar en lactantes y adultos, el grado de perfusión e hidratación disminuye desde la infancia hasta la edad adulta. Con esto les quiero mostrar cómo es importante los cambios fisiológicos que se dan en un niño con respecto al adulto, y esto es importante para tener en cuenta en la farmacodinamia o biodisponibilidad de los medicamentos antituberculosis en los niños. Esta diapositiva lo que va a pretender es comparar una lesión no cavitaria con una lesión cavitaria. En la lesión no cavitaria vamos a tener que prácticamente no tenemos una cantidad de bacilos que puede ser detectado en la baciloscopía, que es por menos de 10.000 bacilos por mililitro de muestra. En cambio, en una lesión cavitaria vamos a tener una cantidad de bacilos tremenda que sí puede ser vista en unas lesiones de este tipo, ¿no? En el lado izquierdo son las radiografías generalmente la mayor parte de los niños, especialmente los menores de 12 años. Y en el lado derecho tenemos aquellas radiografías que lo vemos en los adolescentes, por ejemplo. Entonces, donde sí puede haber una carga bacilar importante. Pero lo importante acá y para el tema que estamos tratando es que para que un paciente se vuelva resistente de manera espontánea para el caso de lisoniacida, necesita una mutación espontánea en una población bacilar de alrededor de 1 millón de bacilos. Lógicamente no la tenemos en el lado izquierdo, pero sí en el lado derecho. Y fíjense, para la resistencia a rifampicina vamos a tener que tener una población de alrededor de 100 millones para que se pueda mutar y dar resistencia un bacilo. Entonces, esta es una diferencia muy importante y un concepto muy importante en el tratamiento de la tuberculosis y sobre todo drogoresistente pediátrica. A continuación, les voy a mencionar unas consideraciones generales que hay que tener en cuenta para el tratamiento de la tuberculosis en niños y en especial a la TB drogoresistente. Primero, que la confirmación bacteriológica de la tuberculosis es más difícil en los niños. Ellos tienen una carga bacilar reducida y la mayoría no tienen ni frotis ni cultivos positivos. A menudo no hay cultivo para realizar la prueba de sensibilidad. Los niños tienen más formas extrapulmonares y diseminadas que los adultos. Muchas veces se debe empezar un tratamiento empírico asumiendo que la cepa del niño lleve el mismo patrón de resistencia que el caso adulto. La carga bacilar, enfermedad severa, enfermedad, el tipo y sitio de la tuberculosis y la extensión de la resistencia a drogas puede influenciar en el régimen de tratamiento, número de drogas a usar, así como la duración del tratamiento. Por otro lado, la tuberculosis drogoresistente en niños es principalmente transmitido por un adulto con tuberculosis MDR. Y esto es porque hay una concordancia entre el 80-90% del caso índice adulto con la del niño. Sin embargo, los niños y adolescentes con TB pulmonar cavitaria pueden adquirir resistencia debido a un tratamiento inadecuado, por lo que se mencionó anteriormente. Los niños muchas veces son diagnosticados de tuberculosis MDR tardíamente por los resultados de bacteriología o falla el tratamiento de drogas de primera línea, a pesar de que son adherentes. Para el diagnóstico y tratamiento adecuado de la TB-MDR en un niño es crítico contar con información sobre el patrón de resistencia de la cepa infectada. En el 2018, en agosto de 2018, salió una actualización de la norma técnica que teníamos en 2013, la resolución ministerial 752, en la que principalmente actualiza los tratamientos de los drogoresistentes. Aquí vemos los distintos esquemas para el tratamiento de la tuberculosis mono o poliresistente. En el caso de la resistencia isoniazida, que es quizás la que le sigue en frecuencia al MDR, tenemos el uso del esquema de levofloxacino con rifampicina, pidacinamida y etambutol por un periodo de 9 meses. Y así sucesivamente tenemos las siguientes drogas. No es la intención describirlas cada una de ellas, pero la tenemos
en la actualización de la norma en el 2018. Acá se muestra el esquema sugerido por la OMS para la monoresistencia isoniazida. Es un esquema de 6 meses, 2 drogas con levo, rifampicina, etambutol y piracetamida, y 4 meses restantes sin la piracinamida, ¿no? Y es importante, como en todas las resistencias, tomar un cultivo previo al tratamiento, ¿no? Y de ser posible, ojalá que en algún momento tengamos las presentaciones dispersables de los medicamentos mencionados. El esquema estandarizado, como ustedes verán, es el mismo que utilizan los adultos para la TB-MDR, ¿no? El tiempo de tratamiento igual, la primera fase de 6 a 8 meses y la segunda de 12 a 16 meses. Va a depender mucho del estado inicial. La mayor parte ingresan como BK negativos, cultivo puede ser positivo, y sobre todo la evolución clínica, la ganancia de peso, la evolución radiológica favorable, ¿no? El esquema cortado es el mismo prácticamente en la OMS, en la cual se pueden reemplazar los medicamentos solo bajo criterios establecidos, ¿no? Y el régimen no pueden ser incluidos los nuevos medicamentos como linezolid, bedaquiline y lamanid, cosa que en otros países a los niños sí están sugiriendo este uso de medicamentos, incluso estos medicamentos inclusive para TB-MDR. Importante señalar que en el esquema acortado los criterios de exclusión, aquellos que tienen una resistencia confirmada o sospecha de ineficacia a la quinolona o inyectables, el tratamiento previo por más de un mes con medicamento de segunda línea, la intolerancia a uno o más fármacos del esquema acortado, el embarazo y la tuberculosis extrapulmonar. Estos considerandos que figuran en la actualización de la norma también son utilizados en el tratamiento de los niños. El hecho de que en algunos casos, que no es lo frecuente, que los niños sigan siendo BK positivos al cuarto mes, se puede prolongar el tratamiento hasta el sexto mes. La moxifloxacino no puede cambiarse por levofloxacino. La etionamida va a reemplazar a la proteinomida y la canamicina es reemplazada por la amicacina, ¿no? Es importante tener en cuenta que cuando uno decide darle un tratamiento, siempre se debe tomar un cultivo previamente, ¿no? Para drogas de segunda línea. Esto no implica que vamos a esperar el resultado para iniciarle, ¿no? De todas maneras, podemos iniciar el tratamiento y posteriormente obtener el resultado de ese cultivo. En un inicio yo les mencioné un aspecto que era bien importante en cuanto al diagnóstico de la tuberculosis en los niños. A diferencia de los adultos, nosotros vemos más niños paucibacilares o BK negativos que los adultos, que ven más pacientes con lesiones cavitarias, ¿no? Este es un trabajo en el que recluta todas las experiencias hasta antes del 2018 de todos los casos que han sido manejados en distintos países con distintos tratamientos para TB, MDR o drogoresistencia, ¿no? La publicación muestra los resultados de 975 niños de 18 países. 75% habían sido confirmados bacteriológicamente, 25% clínicamente, y del total de niños 39% eran VIH positivos. Ahora, los casos de TB-MDR confirmados tenían más probabilidades de ser mayores, adolescentes, VIH positivo, desnutridos y tener TB severa en la radiografía de tórax. Este estudio mostró que el 78% del total tuvieron tratamiento exitoso. De los confirmados bacteriológicamente, 75%, y los diagnosticados clínicamente, 89% tuvieron tratamiento exitoso, mostrando una diferencia significativa entre ambos. En cuanto a los que tuvieron diagnóstico de MR y usaron inyectables de segunda línea más isoniazida, altas dosis se asociaron con éxito al tratamiento. Ahora, por otro lado, y finalmente, el 83% de los niños con diagnóstico clínico, enfermedad menos grave, tasas más bajas de VIH y desnutrición y menos enfermedad vista en la radiografía de tórax, y que además recibieron no más de un mes de inyectable o ningún tratamiento de inyectable, tuvo resultados exitosos. Esto que nos habla en forma general, que definitivamente vamos a usar la misma agresividad de tratamiento entre un paciente que tiene una enfermedad grave, severa, versus uno que no lo tiene. Es decir, vamos a darle al que tiene menos carga bacteriana
versus el que tiene más carga bacteriana, el mismo tratamiento, la misma duración, el mismo número de medicamentos agresivos, incluyendo los inyectables? En este estudio, el doctor Sidon muestra cómo el uso de inyectables en el tratamiento de TBMR afecta a los niños, ¿no? Encontró que 1 de cada 4 niños que recibían tratamiento de MR tenía una pérdida auditiva. Por lo tanto, es importante valorar el uso de los inyectables en el tratamiento de MDR, con las nuevas alternativas que uno puede tener. En febrero del 2019, el grupo Sentinel publica esta guía de manejo de tuberculosis MDR en el campo, ¿no? Esta es una guía que ellos lo recomiendan para el manejo de TB-MDR. En el 2018 la OMS publica la nueva clasificación de medicamentos para el tratamiento de MDR, agrupándolos en grupo A, B y C, tal como se muestra en la siguiente etapa. El grupo Sentinel utiliza esta nueva agrupación de medicamentos para la construcción de un régimen de tratamientos TBMR en niños, ¿no? Pues una vez diagnosticado el niño con TBMR, se va a utilizar todas las drogas del grupo A y del grupo B las que se puedan, ¿no? Y finalmente se puede agregar para completar 4 o 5 drogas activas en el tratamiento de la TBMR. En este cuadro se resumen los esquemas de tratamiento de los niños con drogoresistencia que giran alrededor de la resistencia a las fluoroquinolonas. Acuérdense que últimamente la definición de drogoresistencia se está cambiando, ¿no? Se mantiene MDR como la resistencia a isoniazida y rifampicina, pero XDR actualmente se le considera a aquellos que tienen resistencia a cualquier fluoroquinolona, ya no a los inyectables porque ya no se recomienda usarlo. A los XDR se les está considerando aquellos definidos como MDR y que tienen más resistencia a cualquier fluoroquinolona y al menos uno del grupo A, bedaquiline o linezolid. Entonces, el grupo Sentinel los agrupa los esquemas de tratamiento según las edades. Acuérdense también que el uso de bedaquiline y de lamanid no está indicado para todos los grupos etarios. Entonces divide en 3 grandes grupos: menores de 3 años, de 3 años a 6 años y de mayor de 6 años. ¿No? En los menores de 3 años no se puede usar de lamanid ni bedaquiline, por lo tanto recomienda las drogas que están señaladas en el gráfico, ¿no? Para los que son resistentes a las fluoroquinolonas y los sensibles a las fluoroquinolonas. Gira todo alrededor del linezolid y clofazimina. Ahora, entre los 3 a 6 años ya recomiendan usar el de lamanid, no bedaquiline todavía. Y igualmente, ¿no? Aquí ya interviene el de lamanid cuando hay resistencia a la fluoroquinolona. Y para los mayores de 6 años sí se puede usar el bedaquiline, en los cuales los esquemas girarían bedaquilina, linezolid, clofazimina, básicamente el grupo A más cicloserina, y puede adicionarse de lamanid y paz, ¿no? Eso es cuando hay resistencia a la fluoroquinolona. Y cuando es sensible, bueno, se puede utilizar la levofloxacina o la moxifloxacina en el esquema. Finalmente, para el tratamiento de XDR en niños, sabemos que existe 2 núcleos de tratamiento, un endovenoso y un vía oral. Vía oral, bedaquiline, linezolid y clofazimina, y de lamanid también se puede utilizar con linezolid y clofazimina. Lamentablemente, todavía no está aceptado el uso de estos medicamentos en niños, por lo tanto solo usamos el núcleo endovenoso con imipenem, cilastatina, linezolid, tiroidazina, ¿no? Y otras drogas que pueden ser usados, ¿no? Rara vez hemos utilizado bedaquiline con un permiso especial, ¿no? El tratamiento es de 18 a 24 meses. Esta es parte de la evidencia que el laboratorio Zucca, que produjo la molécula de lamanid, ha entregado a la OMS y que fue utilizada en su publicación sobre el uso de la lamanid en niños, ¿no? Como se ve acá en los grupos 1, 2 y 3, la seguridad y la farmacocinética es similar para los adultos. Está todavía en proceso de análisis la efectividad de menores de 3 años, ¿no? Por esta razón es que no se recomienda todavía su uso en menores de 3 años del de lamanid.
Los datos de estos dos estudios realizados por el laboratorio que produjo la molécula bedaquiline en menores de 18 años, ¿no? Tenemos uno, el C211, que incluyó niños de 12 a 18 años, y el P1108, que incluyó niños de 6 a 18 años. Esta información fue compartida a la OMS, y por lo cual es la que sugiere hasta ahora el uso en mayores de 6 años. A continuación les muestro una revisión de los principales trabajos que se han hecho sobre el uso de bedaquiline y de la manita en niños. Salía en esta revista de microorganismos en este año. Aquí se ve el estudio de Ashar en el 2017, que incluye 27 niños menores de 18 años, en promedio de 16 años, que se usa bedaquiline y otros medicamentos, ¿no? En los cuales se observa que el total negativizó sus cultivos, no hubo signos de falla al tratamiento y solamente el 20% tuvo un efecto secundario de bedaquiline con prolongación del QT sin correlación de síntomas. Aquí se muestra los estudios con respecto al de la Marid, ¿no? El primero fue un reporte caso en el que hubo curación sin eventos adversos. El segundo fueron una serie de casos, 16 pacientes de 8 a 14 años, en los cuales el 81% negativizó el cultivo. No hubo eventos adversos, excepto en uno, que sí hubo un evento adverso severo, que incluía vómitos, compromiso renal, hipocalemia y prolongación del cemento QT. Además, el último, 2 pacientes, un reporte de casos en los que ambos fueron considerados curados al final del tratamiento. Y acá son 2 estudios con respecto a bedaquiline que están en proceso, ¿no? Sobre farmacocinética, ¿no? Sobre todo, lo que más nos interesa es su uso en menores de 6 años, ¿no? Espero que pronto, para el 2023 o 2024, ya están saliendo resultados de este y del siguiente estudio, que también es de fase 1, fase 2, en el uso de bedaquiline en las distintas cohortes que ustedes ven en la columna del medio, ¿no? Que también se esperan sus resultados muy próximamente. Y estos son los estudios también que están en proceso con respecto a la farmacocinética del Delamanid, ¿no? Especialmente nos interesa el uso en menores de 3 años, puesto que se ha visto que en los mayores de 3 años sí se podrían beneficiar, ¿no? Esperemos que como en bedaquiline prontamente ya tengamos resultados de estos estudios. Aquí les muestro otro trabajo publicado en el 2020, en la que muestra resultados de esquema de tratamiento libre de inyectables para tuberculosis resistente a rifampicina, ¿no? De 22 adolescentes que recibieron tratamiento, el 77% fueron con éxito, ¿no? Lamentablemente uno murió y 2 fracasaron. La interpretación es que este estudio encontró que los regímenes libres de inyectables que contienen bedaquiline o Delamanid en un entorno programático fueron efectivos y bien tolerados en adolescentes y que deben administrarse de manera rutinaria para el tratamiento de la TB resistente a rifampicina en este grupo de edad, según lo recomendado por la OMS. Este es otro estudio publicado más recientemente en este año, en el que muestra la efectividad y seguridad del Delamanid o bedaquiline en regímenes para el tratamiento de la tuberculosis resistente y extensamente resistente en niños y adolescentes, ¿no? De los 40 pacientes incluidos, la mitad recibió Delamanid y la otra mitad bedaquiline junto con otros medicamentos, ¿no? Se informaron eventos adversos en todos los pacientes, de los cuales 76% fue leve y 5% se clasificaron como graves y uno potencialmente mortal. La mayoría de los eventos adversos se resolvieron antes de finalizar el tratamiento. Todos los pacientes con cultivo positivo al inicio del estudio se convirtieron en cultivo negativo dentro de los 3 meses de tratamiento. Fíjense la efectividad, ¿no? Y 38 pacientes completaron el tratamiento con éxito, ¿no? No se detectaron recurrencias dentro de los 6 a 12 meses de seguimiento posterior. Importante estudio, y como estos van a salir más. El manejo de la TB drogo-resistente o extremadamente resistente debe ser un manejo integral, en el cual debemos de tener en cuenta 4 aspectos importantes. Primero, la respuesta al tratamiento, a través de los cultivos mensuales, evaluación clínica y radiológica, especialmente en los niños. La seguridad del tratamiento, el monitoreo estricto de las reacciones adversas a través de la observación clínica y exámenes auxiliares, la evaluación médica periódica
en la fase intensiva y en la fase de continuación, y la evaluación multidisciplinaria, importantísimo este detalle, puesto que tenemos que dar un aporte nutricional, psicológico, social, y así como el manejo de las complicaciones de la enfermedad asociadas al tratamiento de las comorbilidades. Aquí se muestra el monitoreo del tratamiento de la TB resistente, ¿no? Publicada por la actualización de la norma en 2018. ¿no? Aquí hay aspectos importantes que hay que resaltar. Si bien es cierto, este es el mismo que se utiliza en los adultos. En los niños, acuérdense que la radiografía de tórax es importante, sobre todo si es que no tenemos vaciloscopía o cultivo de control. Por eso que a veces la mayor parte de los niños entramos con vaciloscopía negativa y cultivo negativo. Entonces, pedirles mensualmente durante todo el tratamiento pues no tiene sentido. Aquí es algo que si fuese al inicio positivo, sí, ¿no? Pero si no, la radiografía es la que manda. Ahora, la radiografía tampoco no lo vamos a plaquear todos los meses. Pudiera ser a los 3 meses y a los 6 meses inicialmente, y de ahí hacerlo cada 6 meses hasta completar el tratamiento, ¿no? La prueba de embarazo en las jóvenes adolescentes sí es importante. El otro grupo de procedimientos para monitorear el tratamiento de la TB resistente, hay que señalar, por ejemplo, que la evaluación psicológica y psiquiátrica hay que hacerlo en niños que se les puede hacer, ¿no? En los lactantes no tiene sentido solicitarla, al igual que la audiometría. Quizás Otorrino pudiera mencionar potenciales evocados en los muy chiquititos, ¿no? Pero lo más importante de esta tabla es control de peso. No puede haber un niño que sea evaluado mensualmente sin control de peso, ¿no? Entonces, ese es quizás, al igual que la radiografía, son los criterios más importantes, creo yo, para el seguimiento de los niños. Aquí les muestro la clasificación de algunas drogas de uso para TB resistente, ¿no? Lo importante de acá, fíjense, es la penetración del sistema nervioso central, y que todavía en algunos todavía falta completar estudios de farmacocinética, ¿no? Pero acá está para tenerlo en cuenta, ¿no? Lo mostró el doctor Simon Scaff en el primer webinar que tuvimos en junio de este año. Este es el otro grupo de medicamentos, con la misma finalidad se los muestro para que vean sobre todo la penetración en el sistema nervioso central, ¿no? Importante detalle para el uso de medicamentos, sobre todo si es que tenemos enfermedad que complica el sistema nervioso central. En este slide les muestro algo que nos mostró el doctor Scaff en junio de este año. Y interesante cómo monitorean sus eventos adversos en los niños, ¿no? Ellos mismos pintan en un dibujo de sí mismo las molestias que tienen, ¿no? Y podríamos utilizarlo nosotros de manera rutinaria con los niños que nosotros tenemos para el tratamiento de la drogaresistencia. Y para finalizar les muestro los eventos secundarios en las drogas que utilizamos, señalando, por ejemplo, para la aspiracinamida, por un lado es el sabor, la hepatotoxicidad, quizás es los eventos más importantes a los cuales les tenemos miedo, la intolerancia oral, que es algo frecuente, el atambutol. No tenemos neuritis óptica en los niños reportado, el Hospital de Niños en su serie no muestra neuritis óptica. Quizás en este grupo es algo que los eventos adversos gastrointestinales pudieran ser importantes, ¿no? La cicloserina sí es cierto, el evento adversos a nivel del sistema nervioso central, síntomas psiquiátricos hemos tenido en los niños pequeños, y por lo tanto es importante la administración de la piridoxina, ¿no? La etionamida, importante ver la neurotoxicidad y descartar hipotiroidismo. Los aminoglucósidos, la ototoxicidad que es que puede darse y que es algo permanente, lamentablemente es triste hasta ahora por motivos administrativos no se pueda cambiar este esquema de uso de aminoglucósidos con el daño a los niños, habiendo otras drogas que se pueden utilizar. La ototoxicidad, la nefrotoxicidad también es importante. PAS no tenemos, la fluoroquinolona es uno de los eventos secundarios que tiene relativamente frecuencia, es la tendinitis, ¿no? Es importante eso. Se reporta prolongación de QT, no lo hemos tenido. La clofazimina, la coloración rojiza de la piel. Linezolid sí, que es una droga que, si no es cierto, se le da dando más uso en niños. Hay que tener en cuenta la mielosupresión, las neuropatías y la toxicidad gastrointestinal. Importante también que aquí se debe usar la piridoxina.
Imipenem, toxicidad gastrointestinal, convulsiones y finalmente de la manitis de la quinina, ¿no? Los eventos adversos relacionados a la prolongación del QT y bedaquiline, disfunción hepática, y eso sería todo con respecto, ¿no? Espero que este tema de manejo de la tuberculosis drogoresistente en niños haya sido de su utilidad.